Buenas tardes. Antes de comenzar y presentarle la charla magistral, nosotros venimos de un curso, del cuarto curso de Clínica Oftalmológica Pasteur, que se desarrolló durante el día, y antes que nada queremos agradecer al doctor Paolo Pinchiguerra por haber hecho un esfuerzo de venir desde Italia hoy día acá. Así que está el doctor Paolo Pinchiguerra por ahí, ¿no? Doctor. Ok, así que para ello vamos a pedir al presidente del directorio de Clínica Oftalmológica Pasteur, el doctor Claudio Yaluf, que le haga la entrega de un presente por el esfuerzo de haber venido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y aportar a la oftalmología chilena, y le vamos a hacer el presente de un vino y un libro de Pablo. Doctor Pinchiguerra, señora, les deseamos buen viaje mañana y muchas gracias por estar en nuestro país. Buenas tardes, a nombre de Clínica Oftalmológica Pasteur, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida al bloque de la actividad cultural de Clínica Oftalmológica Pasteur. Deseamos presentar la charla magistral del doctor Claudio Yaluf con el tema La seducción del color. Noches. La cantidad de amigos que veo es bastante importante. En esta conferencia no puede haber carriles porque hay historiadores, hay pintores, y hemos elegido este tema porque desde muy temprano el color ha significado algo importante para nosotros. ¿Por qué elegimos un color sobre otro? ¿Por qué vestimos a las brujas de negro? ¿Por qué no nos imaginamos jamás que la Blancanieves pueda morder una manzana que no sea roja? ¿Por qué desde niños somos vestidos de una manera muy particular por nuestros padres y somos obedientes? Esta misma vestimenta la vamos a conservar hasta cuando somos adultos ya. Y vamos a arrogarnos la autoridad para decir que tal o cual se viste más o menos, que uno tiene una corbata estridente, que este la combina mal. Tampoco nos imaginamos a Eva mordiendo el fruto prohibido verde, tiene que ser rojo. Desde muy antiguo, los colores han significado algo importante. De hecho, los fenicios, grandes navegantes, hicieron gran fortuna con la comercialización de las telas de color púrpura, porque el púrpura era muy raro de obtener, era muy importante. De hecho, José fue vendido por sus hermanos porque la gota que colmó el vaso fue que Jacob, su padre, le regaló una túnica llena de diversos colores, colores púrpura, colores rojos y negros. Para obtener el color rojo en la antigüedad había que moler miles de flores de azafrán para poder lograr un tinte especial. Esa túnica carísima y tan importante significó la gota que colmó el vaso. José fue vendido por sus hermanos a Egipto y todos ustedes ya conocen la historia. Desde hace bastante tiempo, el doctor Liger ha considerado el test de los colores como un arma fundamental en el diagnóstico de personalidad. Miren ustedes estos colores y elijan uno primero, otro segundo, otro tercero y otro cuarto. Sin darse cuenta, van a estar mostrando su personalidad. Si posteriormente, en esta nueva etapa del test, sobreeligen un color, el psicólogo avesado va a poder hacer un diagnóstico tan cercano a la realidad que podrían pasmarse. Este señor, en un año más, a las 2:15 de la tarde se va a caer al frasco.
Y eso ocurre. Desde que era muy niño, en mi familia existió una necesidad de conocer pintura, de saber literatura. Y desde muy niño también me impresionaron algunos cuadros. Este es uno de los precursores más grandes del Renacimiento italiano, de Masaccio. Masaccio se murió muy temprano, cerca de los 27 años, y no alcanzó a dar en su producción lo que tenía que aportar. Acá estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles cómo el rico Ananías, al negarse a entregar la plata para los pobres, cae muerto y fulminado por un rayo. Al margen de esto, justo paralelo al desarrollo de la pintura en Masaccio, tenemos a Jan van Eyck, uno de los más grandes retratistas de la historia. Jan van Eyck se preocupaba tan tremendamente de terminar sus cuadros y de cuidar hasta el último detalle, que escribía en la parte de abajo "Als ich kann", lo mejor que puedo. Y la verdad que hacía lo mejor que podía. En este cuadro del canciller Roland, lo que se llamaba la Virgen de Autun, él ha logrado una perfección casi imposible de imaginar. Las figuras inmutables de los seres celestes se contraponen con la figura llena, impregnada de seriedad del canciller, investido de su alto cargo. Él con un brocado fantástico, y vemos a través de las escalas del arco románico, digamos, la primera figura, la primera imagen de un río que corre, digamos, a través de la campiña, que puede ser de Brujas, que puede ser de Borgoña, porque allí pintó Van Eyck muchas cosas. Una de las obras maestras de Van Eyck es el Matrimonio Arnolfini, y parece ser que él estuvo acá. Esta pintura está datada del año 1434, y este Arnolfini era un mercader bastante adinerado que venía de la casa de Luca, y allí en Brujas había logrado hacer bastante fortuna. Y él estuvo en este matrimonio y logró, digamos, plasmar la perfección del retrato. Él puso al final Johannes de Eyck fuit hic, que significa Johannes van Eyck estuvo aquí. Él estuvo en el matrimonio y logró entregarnos esta muestra de cómo vivía la gente en esa época. Acá vemos a Arnolfini con su novia, y que están magistralmente reflejados en un espejo circular de la parte posterior, donde también aparecen dos personas de frente que están escuchando los votos que están desarrollando los Arnolfini. Los suecos y el perro sugieren un ambiente bastante casero, y de alguna manera la vela que está prendida todavía, a pesar de que es de día, es la vela que mantiene el amor filial. Johannes de Eyck fue sindicado por Vasari como el creador de la pintura al óleo, pero no es así. La pintura al óleo existía ya 100 años antes, y lo que hizo Van Eyck fue simplemente perfeccionarla a un grado realmente impresionante. Unos años más tarde, el año 1436, la Iglesia Católica Romana decidió unirse con la Iglesia Católica de Oriente, y se formó un pacto que se iba a realizar más adelante. En el año 1453, como ustedes saben, Constantinopla fue tomada por los turcos, y ya no hubo posibilidad de desarrollar este programa que la Iglesia tenía. Esta circunstancia fue de alguna manera recogida por los franciscanos, que eran los custodios de las reliquias importantes del Oriente, y le encargaron a muchos pintores pinturas que de alguna manera mostraran el sufrimiento de la cristiandad por los infieles. De alguna manera hicieron que Piero de la Francesca pintara este formidable cuadro que se llama La Flagelación de Cristo. La pintura como propaganda religiosa que se hacía circular en distintos lugares para que la gente estuviera motivada para lanzar una nueva cruzada que nunca se llegó a realizar. En los mismos tiempos, en Florencia, nacía un pintor que dio mucho que hablar. Ustedes ya conocen a Botticelli. Este es el primer encargo que Botticelli recibió de un mandante. El mandante se llamaba Gaspar del Lama, y es una persona que está de cabello blanco, que está mirando al espectador en la parte más izquierda del cuadro. El mandante, que había hecho una fortuna importante al amparo de los Medici, quiso de alguna manera hacerle la pata a esta familia, y los pintó como los Reyes Magos. Acuérdense que los Reyes Magos eran Gaspar, Melchor y Baltasar, y él se llamaba Gaspar, por eso es este cuadro.
Y Botticelli pintó a Cosimo il Vecchio, que está al lado del niño, a su hijo Pedro el Gotoso, a Lorenzo de Medici y a Giuliano. Y ahí está Botticelli, que a todo esto se llamaba Sandro Filippetti. Se llamó Botticelli porque la familia de Botticelli eran todos gordos. Y él está, los Botticelli significa barrilito en italiano. Y él está mirando al espectador en el extremo izquierdo del cuadro. No fue la primera manifestación de apego a los Medici que hizo Botticelli. Después de ese cuadro logró contratos permanentes y de alguna manera trató de ilustrar los sueños emocionales y románticos que tenía el menor de los hermanos Medici, Giuliano, que se había enamorado locamente de esta mujer, Simonetta Vespucci, Simonetta Cattaneo, que había llegado a Liguria a casarse con Marco Vespucci, un primo de Américo. Y esta mujer, que tenía una belleza esplendorosa, de alguna manera padecía desgraciadamente tuberculosis y cuando se murió a los 23 años, fue llevada en una litera con la cara descubierta para ser admirada por la multitud. Botticelli, cuando murió Lorenzo de Medici, no tardó mucho tiempo en quemar lo que había adorado y se sintió tremendamente arrepentido de su vida pagana. Había salido, digamos, airoso gracias a la ayuda de los Medici de un proceso por sodomía que se le había planteado. Y él escuchaba a Savonarola, a Fray Jerónimo de Savonarola, que de alguna manera irritó los ánimos de toda Florencia y convirtió la República Florentina en una república tremendamente drástica, con todo lo pagano. Botticelli contribuyó a las grandes hogueras que se hicieron en la Plaza de la Signoria con muchos de sus cuadros, y grandes tesoros de Florencia fueron a parar a la hoguera. También fue a parar a la hoguera el mismo Savonarola, porque ya el Papa, después de un cierto tiempo, no soportó más este extremo religioso y furioso que el padre sostenía. En el mismo tiempo tenemos a Paolo Uccello, Paolo di Donno, que se llamaba Uccello. Los italianos eran muy buenos para ponerle sobrenombre a toda la gente. Uccello porque Uccello significa pájaro y pertenecía a una familia en que todos tenían cara de pájaro, los Uccelli. Así que se llama desde entonces así. Hoy día este cuadro formidable que Cosimo il Vecchio hizo pintar para de alguna manera afirmar su dictadura, se convirtió en un símbolo muy importante. Es la batalla de San Romano, donde Florencia salió victoriosa contra las fuerzas unidas de Lucca, de Siena y de Milán. También Benozzo Gozzoli pintó el cortejo de los Reyes Magos con Lorenzo en su época de ascensión al trono florentino. Debo decir que tanto Gozzoli como el Paolo Uccello eran orfebres inicialmente y participaron activamente en la confección junto a Ghiberti en las puertas del baptisterio de Florencia, que tan admiradas son, que se llaman las puertas del paraíso, bautizadas así por Miguel Ángel cuando se acercó y dijo: sono tante belle che elle starebbero bene alle porte del paradiso. Sigamos con Leonardo. Leonardo ha sido y será una de las figuras más importantes en la historia. En este cuadro de Cecilia Galerani, que era la favorita oficial de Ludovico el Mono, él logra establecer, digamos, su condición magnífica de maestro. Y esta se llama la Donna di Armelino, la dama del Arminio, la mujer del Arminio, donde obviamente no es casualidad que la mujer mira de un modo tan parecido al animalejo. Es muy especial. El otro cuadro es un cuadro maravilloso que está también en el Louvre y que, a diferencia de la Gioconda, digamos, puede ser admirado por todos porque está en un pasillo. Es un cuadro fantástico que la estructura piramidal central, con Santana como figura central, muestra todo el arte de Leonardo con el magnífico esfumato y el tratamiento de la perspectiva menguante, que las cosas van perdiendo su color a medida que se alejan de los ojos del espectador. En el mismo tiempo de Leonardo había otra estrella ascendente formidable, que era Rafael. Rafael Sanzio fue como retratista lo más grande en su época. Rafael era muy joven y muy temprano comenzó a tener un éxito rotundo como retratista, como pintor. Acá pintó la imagen de su amigo Baltasar de Castiglione, que había escrito El Cortesano, y en el cuadro inmediatamente siguiente de alguna manera graficó
la dura expresión del Papa León X, que era Giovanni de Medici. Lorenzo, el Magnífico, había querido tener un hijo papa y había comprado el capelo cardenalicio cuando él tenía 13 años. Y como estuvo tanto tiempo ya de cardenal y hubo una elección de papa, salió él elegido papa, que era un cargo extraordinariamente importante. La ciudad de donde salía el papa se convertía en una ciudad riquísima. Y eso ocurrió nuevamente con Florencia. Este papa fue el responsable por el fasto de la iglesia en ese momento de la reforma luterana, porque Lutero rechazó esta tremenda, dispendiosa, fiesta permanente en que vivían y que debió obligar a la iglesia a cobrar, los capelos cardenalizos en forma mucho más cara y a vender lo que se llamaba las indulgencias. Uno podía no ir a la iglesia y podía irse al cielo rápidamente comprando de alguna manera algo importante. El cardenal que se ve a la izquierda también iba a ser papa y también era hijo de otro Medici, era hijo del hermano de Lorenzo, de Giuliano, y este también ascendió al trono papal más adelante, llamándose Clemente VII. Rafael fue un pintor maravilloso. Ese cuadro que se llama La Madonna Sistina ha sido objeto de estudio prácticamente por todos los entendidos a través de la historia, que han tenido que buscar una explicación en la cara tan preocupada de la Virgen y la cara de terror del niño. Al final la explicación salía porque al frente del cuadro, en la iglesia donde estaba apostado, había un crucifijo tremendo, muy importante, que representaba la muerte de Jesús. Y es por eso que Rafael, en un grado de reflexión maravillosa, pintó este cuadro. Y el Papa Julio II está indicando la cruz del frente. Al lado está el matrimonio, los esponsores de la Virgen, y Rafael, como decía, pintó muchos cuadros religiosos, pero su vida no era tan religiosa. Además de sus muchas amantes, la más famosa, la Fornarina, cabe decir que Rafael murió a los 37 años de lo que podríamos llamar vida disipada. En un momento determinado, cogió una bronconeumonía, al parecer que lo terminó de matar en un día. Un poco más arriba de Florencia, un poco más arriba de Urbino, estaba Venecia con pintores maravillosos como Giorgione. Giorgione, o Giorgio di Castelfranco, fue uno de los precursores más grandes en la historia de la pintura. Este cuadro, desgraciadamente, parece no haberlo terminado, y debió terminarlo la paleta maravillosa de Tiziano. Este cuadro ha sido objeto de estudio por muchos entendidos y también por pintores modernos que lo han tomado como inspiración para desarrollar como Manet en el concierto campestre. El cuadro más conocido de Giorgione se llama La Tempestad, y es este cuadro formidable donde aparece esta niña con un niño en brazos, un soldado que mira, y atrás se avecina amenazante la tempestad. Otro de los pintores venecianos más importantes es Paolo Cagliari, Paolo Veronese. Este pintor extraordinario, que como retratista también fue formidable, pintó este cuadro gigantesco que se llama Las Bodas de Caná. En este cuadro nadie deja de ser un personaje. El único que no corresponde a un personaje conocido del momento es es Jesús, que está en el centro. Nadie más. Este cuadro fue objeto de la rapiña francesa en el momento de la invasión napoleónica, y Venecia se quedó sin este cuadro y sin muchas cosas, los caballos de la catedral y muchas cosas. Y cuando acabó el periodo napoleónico, los plenipotenciarios de Venecia, que debían retornar los tesoros a Venecia, no pudieron hacerlo porque era un cuadro de dimensiones tan gigantes que pensaron que no podían trasladarlo, y aceptaron en cambio un cuadro de Lebrun. Y este cuadro se ha convertido en uno de los tesoros más importantes de Francia. En los recuadros vemos los detalles. Veronese no tenía tanta confianza en sí mismo que se pintó también en el cuadro, y se pintó él en la parte central como el cuarteto de músicos que toca, que ameniza el matrimonio. Él es el de blanco, con la viola, y al lado pintó a Tintoretto, que está diciéndole algo al oído, y más acá a Tiziano, al viejo Tiziano, que iba a constituirse en el pintor más importante de su época. Al otro lado, se ven figuras de la talla de Carlos V en el centro, y más arriba Solimar el Magnífico. El pintor tuvo bastantes problemas porque la Inquisición cuestionó que pusiera a figuras tan contrapuestas, en un mismo
mantel. Al lado está la Marquesa de Pescara, que de alguna manera está pintada con muchos detalles, incluso hay un mondadientes en su mano. Tiziano no fue la primera vez que pintó a Carlos V. Carlos V se convirtió en la figura más inmortalizada por Tiziano. Y en este cuadro formidable que de alguna manera memoriza la batalla de Mühlberg. La batalla de Mühlberg fue en el año 1547 y significó la victoria de las fuerzas católicas sobre las fuerzas protestantes. Una batalla formidable donde Carlos V salió, digamos, mucho más fortalecido. El caballo negro, la guarrapa roja, la magnífica armadura, los tonos ocres del cuadro son realmente obra de un pintor maravilloso. Carlos V tenía bastante relación con su pintor y se quejaba amargamente de que él tenía que hablar italiano con su pintor y con los embajadores. Hablaba en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, en inglés con los caballos y solo podía hablar en español con Dios. Carlos V, preocupado también de la posible, digamos, herencia de su hijo Felipe, hizo pintar un cuadro de Felipe para mandarlo a las distintas cortes, porque los pintores no solo tenían el privilegio de ser testigos, digamos, de su tiempo, sino que además eran empleados para crear la imagen de un príncipe que se ofrecía, digamos, en las cortes de distintos lugares. Y Tiziano, como pintor de corte, pintó este cuadro, que está todo en tonos marrón, en un cromatismo maravilloso, para que se lo presentaran a María Tudor en Inglaterra, para ver si le gustaba. A la reina le gustó este príncipe y se casó entonces, a pesar de que el matrimonio fue relativamente efímero, porque Felipe volvió al poco tiempo a España. Los pintores, como digo, no solo eran usados para pintar los cuadros correspondientes, sino que también eran consultados permanentemente para preguntar sobre cómo era tal fulanito o fulanita, porque eran pintores de corte que viajaban en distintos lugares. Pruebas al canto. Holbein, el magnífico pintor nacido en Augusta, había pintado este cuadro de Enrique VIII. Enrique VIII, que había sido un hombre culto, interesante, teólogo en sus momentos de ocio, con la maldad propia de los Tudor, está ataviado acá magníficamente en el cuadro de Holbein, que logró una profundidad psicológica más allá de lo imaginable, donde el rostro del rey muestra todo lo vil y abyecto que encerraba su alma. El príncipe quiso casarse por cuarta vez y le preguntó a Holbein qué tal es la princesita esta que se llama Ana de Cleves, que nació en Düsseldorf. Y él dijo, sí, es buena moza. Entonces, cuando se casó para fortalecer su alianza con los príncipes reformistas y llegó a Inglaterra, esta princesa, a él no le gustó porque era bastante fea. Entonces la contrariedad del rey fue inmediata. Holbein arrancó a perderse y se desapareció, nunca más lo vieron, y la princesa, que era fea pero no tonta, le dijo al rey, mi señor, he sentido una súbita vocación religiosa, tengo que meterme al convento. El rey, que a todo esto había encerrado a su primera mujer, había decapitado a la segunda, había enviudado con la tercera y que iba a ser capaz de matar una quinta más adelante, entre cortarle la cabeza y mandarla al convento, eligió esto último y Ana de Cleves salvó el pellejo. De aquí, muy cerca de Alemania, donde venía Ana de Cleves, se produjo un siglo que ha sido llamado el siglo de oro de la pintura flamenca, donde apareció una playa de pintores maravillosos y formidables que todos lograron, digamos, obras increíbles. Acá teníamos a Frans Hals, que fue uno de los pintores más fantásticos de la historia, un pintor que nació en el 1580 y que murió en el 1664, un pintor que logró extremos tremendos, porque ustedes se fijan en este cuadro, El alegre bebedor, por ejemplo, se muestra la vareta impresionista que tiene Frans Hals, y todos los impresionistas han reconocido, digamos, como antecedente la presencia de Hals. Al lado está otro cuadro de Frans Hals en que todas las figuras siempre, aunque traten de posar con seriedad, algo le sonríe a la cara. Dentro de los pintores holandeses y los pintores flamencos está este pintor que se llamaba Jacob Jordaens, cuya obra maestra está arriba, La familia del pintor, un pintor que pintó las grandes bacanales, las grandes alegrías,
un retratista también de nota y con mucho éxito de una vida pródiga especial. Y otro maestro de los interiores que se llamó Pieter de Hosch. Pieter de Hosch logró de alguna manera un intimismo fantástico en la pintura holandesa, donde cada habitación se prolonga en la otra y está en el patio, y la luz que viene desde afuera ilumina todos los encuadres, digamos, que están maravillosamente logrados. También otro pintor que se llamó Ter Borch logró establecer sedas, digamos, como nadie lo había hecho hasta ese momento. Ter Borch es el maestro de la seda. Acá, por ejemplo, en este pequeño intervalo en el concierto íntimo, parece que se oye crujir la seda. Y en el cuadro del lado, que se llama Reprimenda Paterna, donde aparentemente una niña recibe de alguna manera una información adecuada para portarse bien, este cuadro ha sido cambiado en términos de interpretación en el último tiempo, y se trata de un burdel donde la asilada, de alguna manera, está recibiendo una oferta. Parece que le borraron la moneda del candidato y está la alcahueta presente. Otros pintores holandeses fueron fantásticos. Jacob van Ruysdael. Hay que entender que Holanda, aún en esos tiempos, se movía difícilmente, digamos, en términos de lograr, digamos, sostener el mar. Los límites eran complejos, eran difíciles, y Jacob van Ruysdael mostró un poco al paisaje. Nadie como él pintó las nubes. El único que logró imitarlo un poco fue su discípulo Meinrad Hobbema, que está al lado. No podíamos no mencionar a Rembrandt en su Ronda Nocturna. Rembrandt pintó este cuadro como de alguna manera para una ronda de arcabuceros que existía, y los hizo caminar por Ámsterdam. Y este cuadro fue rechazado por la corporación que lo había encargado, porque no todas las personas, no todas las figuras ocupaban la misma importancia, la misma relevancia. Cuando fue trasladado al Palacio Real, le cortaron los bordes y lo encerraron. La ronda no era tan nocturna, porque una vez que se han limpiado muchos barnices que el cuadro tenía, se ha mostrado que fue hecho en luz de diurna. Y llegamos al gran maestro de la pintura holandesa. Cuando hablamos de Vermeer, tenemos que, en verdad, mirar a alguien que fue formidable, cuya historia es una historia tremendamente misteriosa. Él fue el iniciador de los cuadros dentro de otro cuadro. Y sigue adelante acá, es la mujer que bebe la copa de vino, que es de una delicadeza maravillosa, con la luz que entra por la ventana, con ese brucado y todo. Después hay una calle de Delft, que es la calle que veía Vermeer desde su ventana. Una callecita pequeña, pero que tiene todo el encanto que Vermeer solo supo darle a sus cuadros. La Dama de la Perla, que ha sido tan conocida por un libro que salió en el último tiempo. Este cuadro para mí maravilloso. Si Vermeer no fue un retratista fantástico, logró en el género, digamos, extremos realmente impresionantes. Aquí se ve su sombrero, que prácticamente tiene nuevamente la paleta impresionista, igual como el sillón labrado que está abajo. Este cuadro, El Taller, fue un cuadro también extremadamente importante, que fue el legado de Vermeer a su familia. Vermeer desgraciadamente murió tempranamente y en forma muy abrupta a los 43 años, y dejó una viuda con 11 hijos, 10 de los cuales eran menores de edad. La suegra que tenía Vermeer era bastante feroz y exigió como pago de una deuda este cuadro. La viuda de Vermeer tuvo que entregarle a su madre este cuadro, pero Vermeer no estaba solo en Delft. Vermeer era amigo de Spinoza, de Baruch Spinoza, el filósofo, y de Anton Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek vivía en el mismo tiempo que Vermeer, y fue nombrado Van Leeuwenhoek el gran microscopista responsable de descubrir que los espermios se mueven, y que se dedicaba a pulir lentes, ocupaba un cargo en la municipalidad y fue designado para defender de alguna manera los bienes de Vermeer, y logró restituir tanto este cuadro como 25 otros que habían quedado en manos de un merchant para ayudar a su viuda. Este cuadro de Vermeer es un cuadro que ha suscitado tremendas discusiones, intereses generales. Es el cuadro de la Encajera, es un cuadro pequeñísimo, muy pequeño, muy chico, que está en el Louvre y que ha sido considerado una de las mejores obras de la historia. Vermeer, como decía, fue considerado por Rauschenberg
como uno de los 10 pintores más grandes de la historia. Este cuadro, La Encajera, fue incluso motivo de que Dalí pidiera permiso para poder copiar en el Louvre a La Encajera, con lo cual, digamos, La Encajera se convirtió en un cuadro extraordinariamente famoso. Vermeer no tiene historia antigua, su vida es tremendamente misteriosa, no se conoce lo que pasaba con él a los 20, a los 25 años. Trabajaba, tenía una posada que él regentaba permanentemente y no vivía prácticamente de sus cuadros. Entonces, aprovechando esta circunstancia tan particular de que no se conocía a Vermeer, el año 1937, un falsificador que se llamó Hans van Meegeren, consiguiendo, digamos, cuadros antiguos, pinturas antiguas que borró, consiguió pigmentos antiguos y logró hacer un cuadro que es este, que se vendió como un Vermeer de juventud, y se lo vendió a un museo extraordinariamente importante en Rotterdam, que pagó la friolera de $2 millones por este cuadro. Este falsificador, que pretendía avergonzar a los críticos por haber dado la autenticidad del cuadro, encontró que el negocio era muy lucrativo y siguió funcionando de esa manera, y pintó otro cuadro de Vermeer, que también lo vendió a un coleccionista particular en una suma que nunca ha sido confesada. Pero vino la guerra, pero el falsificador seguía viviendo en una villa inmensa que tenía en Francia, donde seguía pintando y seguía, digamos, trabajando en la falsificación. Había pintado este cuadro y resulta que cuando terminó la guerra, la pesquisa de los cuadros que se encontraron en las minas de sal de Austria que tenía Hermann Göring permitió rastrear el cuadro y llegaron a Hans van Meegeren. Y Hans van Meegeren fue prisionero, digamos, del tribunal de guerra, considerado traidor a la patria por vender tesoros nacionales y arriesgado una condena a muerte. Frente a eso dijo: no, si yo no soy un vendepatria, soy un falsificador y estafé a los nazis. Entonces el tribunal se rió, pero él pidió pruebas y logró pintar en unos pocos días frente al tribunal este cuadro que permitió exonerarlo de la culpa. Por supuesto que fue condenado, pero no alcanzó, digamos, a vivir mucho de su éxito, porque después de esta circunstancia se convirtió en la figura más popular de Holanda, más que el primer ministro. Pero el exceso del alcohol en ese tiempo no le permitió vivir demasiado tiempo su triunfo. Dentro de los pintores holandeses también está Anton van Dyck, que casi fue un pintor inglés, y acá nos ilustra con el formidable cuadro de Carlos I, el soberano que de alguna manera fue decapitado por considerarse traidor a la patria, traidor al Commonwealth. En la revolución de Cromwell, Carlos I, digamos, no estuvo a la altura y debió ser condenado al cadalso. En la Francia de entonces también estaban desarrollándose pinturas especiales. Acá puse dos cuadros, uno el payaso Gilles de Watteau y el otro un cuadro de Georges de Latour, porque son dos pintores que siguieron destinos muy distintos. Watteau era tísico y murió joven y empobrecido. Latour sufrió muy poco y logró grandes ingresos a través de sus cuadros y convirtió, digamos, la luz y sombra en una fórmula maestra. En España, a la sazón, a diferencia de lo que ocurría en distintas partes, existía, digamos, muy poca estima por los pintores. Era un oficio ordinario. Nadie que era pintor podía llegar a ser caballero. El único que lo logró fue Velázquez. Este formidable cuadro del Conde Duque de Olivares, de Gaspar de Guzmán, muestra la perfección que Velázquez tenía tanto con la figura humana como con el paisaje. Velázquez persiguió toda la vida un cargo honorífico y lo logró al final. Acá tenemos el famoso cuadro La rendición de Breda, en que Ambrosio Spínola recibe de Justino de Nassau las llaves de la ciudad de Breda. Velázquez nunca estuvo en Breda, tuvo que informarse para tratar de pintar un paisaje relativamente nórdico. Y aquí aparece también retratado Velázquez al lado del caballo mirando al espectador del cuadro. Los franceses en la época napoleónica tuvieron varios pintores. Este fue Gros. Gros fue el primer pintor de la epopeya napoleónica y consideró que los apestados de Jaffa
era una obra importante que mostraba al emperador, digamos, en su fase más humana. Gross fue un pintor importante, pero desgraciadamente sus discípulos lo abandonaron cuando siguió repitiéndose mucho y al final no pudo soportarlo y se suicidó. Y fue reemplazado en la glorificación de la imagen del emperador por Jacques-Louis David. Aquí presentamos dos cuadros de Jacques-Louis David que son muy conocidos, uno Napoleón subiendo los Alpes y el otro cuadro es el cuadro de la coronación de Napoleón, en que él, el emperador, considera que el Papa no es digno de ponerle la corona y se la arranca de las manos, se ve la figura contrariada del Papa y se coloca a él mismo. Él corona a Josefina y se corona a sí mismo emperador de los franceses. Inmediatamente en esa época surgía otra estrella fulgurante, Théodore Géricault. Géricault, en esta carga de húsares, digamos, nos muestra toda la fuerza que podía ser capaz un pintor de la época napoleónica. El mismo pintor logró un cuadro extraordinario que ha sido el primer testimonio del canibalismo, digamos, en la historia del mundo. Esta barca es la barca de Medusa. La Medusa fue un barco que naufragó frente a las costas de Dakar y los sobrevivientes, digamos, lograron de alguna manera salir adelante gracias a que se fueron comiendo los que morían. Es el primer episodio, digamos, gráfico de estas circunstancias. Géricault murió desafortunadamente muy joven, pero fue reemplazado en el estrellato por su amigo Eugène Delacroix. Delacroix pintó este cuadro, Las matanzas de Quíos. Los griegos odian a los turcos y con bastante razón en algunas oportunidades. Acá entraron las tropas turcas y mataron a 20.000 personas griegos, a hombres, mujeres y niños. Y Delacroix quiso de alguna manera mostrar, hacer un testimonio de lo que había ocurrido en Quíos. No se olviden que Quíos se disputaba con Esmirna el honor de ser la patria de Homero. Delacroix, que fue el gran creador de numerosas obras maestras, era él a su vez la obra maestra de otro genio, de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Charles-Maurice de Talleyrand era el gran embajador de Francia, era el gran genio, tenía 1000 años de historia de familia. Su familia entroncaba con los Capetos el año 900. Y la mujer la mamá de Delacroix, extraordinariamente buena moza, y su marido, desgraciadamente, el señor Delacroix, sufría de un gigantesco tumor que motivó la presentación en una revista de cirugía de la época del cirujano que lo había operado, que había extraído un tumor de más de 30 kilos del abdomen, que le impedía desarrollar cualquier vida marital. En esa época, la señora Delacroix era visitada asiduamente por Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, así que sobre la paternidad de este existen pocas dudas. Delacroix, digamos, hizo un viaje a Marruecos y de allí quedó encantado con la luz, con el color y con la belleza de las mujeres árabes, y pintó numerosos cuadros árabes a través de su historia. Este es uno de un harem. Le permitieron entrar a un harem solamente por unos pocos minutos y él quedó deslumbrado por lo que había visto. En la misma época, los pintores ingleses habían desarrollado una serie de retratos, especialmente el retrato de Joshua Reynolds, que fue uno de los más grandes pintores. Joshua Reynolds se convirtió en Sir Joshua y tenía una serie de costumbres lo más sofisticadas. Era un pintor que andaba solamente en carroza, que se vestía con guantes, que tenía criados de librea y que solamente se codeaba con la gente más importante de la época, no accedía a nadie. Fue presidente de la Royal Academy. Acá tenemos a Thomas Gainsborough, que pinta a sus dos hijas, una de las cuales era deficiente mental. Gainsborough vivió toda la vida con este tormento, digamos, y la pintó numerosas veces. Acá tenemos a George Romney. George Romney tenía el particular don de embellecer a su clientela femenina, por lo tanto tenía mucha clientela, y siguió adelante toda su vida y vivió enamorado de nada menos que la Emma Lyon, la misma que provocó las pasiones de Lord Nelson. Acá tenemos a Thomas Lawrence, que se especializaba en retratos de niños. Thomas Lawrence tenía una pinta fantástica, así que llegaba a todas las casas importantes de Londres y vivió una vida, como digo, también muy grata. Y acá John Constable, que es el responsable fundamental de los paisajes, digamos, del país del norte. Y llegamos a William Turner. William Turner, en este cuadro, La lluvia, donde aparece por primera vez el testimonio
de una locomotora. Parece ser la primera locomotora que se grafica, digamos, en un cuadro. En este retrato de lluvia, la paleta de Turner, que es lo más impresionista que podamos imaginar, de alguna manera sugirió en una novela extraordinaria e interesante de Oscar Wilde, que era el artista el que de alguna manera influenciaba a la naturaleza, y que Turner sería el responsable de la bruma de Londres. Acá, en una de las obras maestras de Turner, se ve el gran barco que era el buque insignia de Lord Nelson, llevado, digamos, por un remolcador a su última morada. Parece el fantasma de sí mismo. Quizás cuando lo estaba pintando, digamos, Turner pensaba en su propio caso, ya no le quedaba tanto tiempo. El año 1850 surge en Inglaterra otro movimiento que quiere rescatar la pintura que se hizo antes de Rafael, y se llaman los pre-rafaelistas, Dante, Gabriel Rossetti, Holman Hunt, pero el más dotado es sin duda John Everett Millais, que pinta este cuadro, La niña ciega, digamos, con este colorido tan particular. John Everett Millais fue muy conocido, quizás en un cuadro como este se pudo inspirar Machado cuando dijo: a mí enterradme sin duelos entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le dará verde a los pinos y amarillo a la genista. Otro cuadro de John Everett Millais fue su Ofelia muerta, donde aparece la amada por Hamlet, que en su locura no tiene más destino que ahogarse en el río vecino. En Francia también vuelven a aparecer pintores importantes. Camille Corot, el buen Camille Corot, que había vivido una vida muy grata, muy simpática, una larga y buena vida. Y acá está Gustave Courbet, que ya mostraba en esta época en uno de sus múltiples autorretratos. Courbet es casi comparable a Rembrandt con la cantidad de autorretratos que se hizo. Tenía una alta estima de sí mismo. Miren la cara con que mira, digamos, al espectador. Y llegamos a el Millet francés, a Jean-François Millet, con dos de sus importantes cuadros, Las Espigadoras y el Ángelus. Las Espigadoras es un cuadro que produjo mucho escándalo, porque las espigadoras en Francia solamente podían hacerlo al obtener un certificado de extrema pobreza. Nadie que no fuera el colmo de lo pobre podía desarrollar este oficio, y que un pintor simplemente las mostrara era casi un escándalo, y molestó mucho a la gente. Y después pintó el Ángelus, que es un cuadro muy conocido y que también Dalí lo cogió como una de las figuras de los cuadros más importantes de la historia, y que lo reprodujo muchas veces con interpretaciones variables. Incluso en este caso particular, Dalí dijo que no podía terminar el cuadro allí, que tenía que haber algo abajo, que seguramente los campesinos que estaban ahí, Millet a todo esto era campesino, él hijo de campesinos pobres, y pintó campesinos toda la vida. Y dice: ¿por qué pintas las cosas feas de la vida? Porque no he visto nunca lo alegre. Acá en el Ángelus se hizo hacer una radiografía del cuadro y se mostró efectivamente un bulto que está por debajo del canasto, lo que se supone que es una especie de ataúd y que están enterrando a un niño pequeño. Un poco más tarde iba a dominar la escena francesa Jean-Auguste Dominique Ingres, el gran pintor que tenía 82 años cuando pintó El baño turco. Un fragmento del cuadro lo estamos mirando acá. Este pintor simplemente era la barrera que tenían los impresionistas antes de avanzar. No había nadie que pudiera avanzar frente a Ingres. Pero Ingres, curiosamente, creía que tocaba mejor el violín. Él era un maravilloso pintor y un mediocre violinista. Sin embargo, creía siempre que tocó mejor el violín. Cada vez que alguien cree que hace algo mejor de lo que realmente hace bien, se dice que tiene su violín de Ingres. Y llegamos al movimiento Fauve. El fauvismo apareció violentamente en Francia en el Salón de 1905. Estos pintores que hacían estallar el color y que ofrecieron juntos una exposición importante en el Salón de Otoño, y que un crítico se llamaba Boxels, cuando llegó y vio estos cuadros así tan particularmente distintos, en que el color se disparaba por distintos lugares,
empezó, dijo, pero si esto es como Donatello entre las fieras, porque había una estatua muy sutil de un escultor que llamó la atención. Entonces pensó que sugería la escultura de Donatello. Y con ese mote, desde ese momento Donatello parmi les fauves se llamó o se denominó el movimiento fauvista, las fieras. Y el blanco principal de las críticas fue fundamentalmente Henri Matisse, con este cuadro de mujer con sombrero. Matisse siguió pintando de la misma forma este retrato, la cara con franja verde, donde la franja verde determina la diferencia entre la luz y la sombra, la armonía del rostro perfecta. Matisse siguió pintando la argelina, Madame Matisse con mantón de Manila, siguió pintando muchos cuadros, la odalisca, donde él dio rienda suelta a su tremenda imaginación y a su tendencia, digamos, a decorar todo. Matisse fue muy amigo de Picasso y él escondía los cuadros cuando llegaba Picasso para que no le comieran. Matisse, el año 41, en 1941, sufrió de una indigestión brutal, se le diagnosticó un cáncer de duodeno y fue operado en esa época de cáncer de duodeno y además de eso sufrió 2 embolías después y se salvó. Y vivió aún 13 años más, que le permitieron seguir creando. Y es la segunda vida de Matisse, que llegó a sofisticación y a la pintura abstracta, como vemos en el desnudo azul que hay acá. Si queremos conocer la imagen de Matisse, es esta. Esta es la imagen de Matisse pintada por su íntimo amigo André Derain. Derain desarrolló lo que llamamos divisionismo en la pintura. Y pintó a Matisse, pintó playas, después cambió el divisionismo, logró zonas más amplias de color. Acá Derain de alguna manera saca la pintura como lo hacían los Fauves, prácticamente directamente del tubo, pero se ve una diferencia cromática entre el verde intenso y el verde grisáceo del fondo, y la aplicaban del tubo. Derain decía que los tubos de pintura eran como cartuchos de dinamita, y eso es lo que él quería lograr con este contraste violento de colores. También apareció un pintor que se llamaba Maurice Blaming, que era íntimo amigo de Derain, y pintaron juntos durante mucho tiempo. Pintaron juntos en Cuillier. Otro cuadro de Maurice de Blaming. Acá tenemos un cuadro de Henri Mangan, que también es un cuadro estrictamente Fauve. Acá otro cuadro de Albert Marquier y acá de Raoul Dufy, que son todos los pintores que conforman el movimiento Fauve. Y llegamos a Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky era jurisconsulto, era un abogado que había desarrollado una tesis económica, que se había convertido en una figura estrella de la universidad, donde todo el mundo quería que siguiera haciendo sus informes económicos sobre derecho, pero se dedicó a la pintura. Era un intelectual que le gustaba pintar y empezó a desarrollar su técnica con lo que llamó primero las impresiones, que era lo que le producía la cosa desde afuera, lo que generaba, digamos, de forma inconsciente algo de afuera. Después, estas son las impresiones. Después empezó a hacer las improvisaciones, que eran ya bastante más desarrolladas, donde de alguna manera tenía la paleta más firme. Y después las composiciones, donde estudiaba al dedillo lo que tenía que hacer y siguió pintando hasta su época más avanzada. Otro pintor importante que conformó junto con Vasily Kandinsky un grupo que se llamó el grupo Der Blaue Reiter, el jinete azul, fue Franz Marc. Franz Marc, en su paleta inicialmente impresionista y después con los colores. Marc insistía en que el color azul era un color masculino, un color espiritual, un color áspero. El color amarillo era un color suave, sensual, femenino, y el color rojo era el color de la tierra, el color del poder, y que todos los colores tenían que luchar contra este color fundamental, contra el color rojo. Acá tenemos un cuadro de Zorros en el bosque. Otro pintor extraordinario de la misma generación, que junto con Franz Marc se peleó contra los otros pintores, porque en el año 1911 un grupo de pintores alemanes desarrolló una protesta, lo que se llamó la protesta de Wien, porque un museo de Alemania había comprado un cuadro de Van Gogh. Y ya existía el nacionalismo alemán. Los pintores se juntaron y dijeron que no podía ser que prefirieran comprar un cuadro de un extranjero. Y de alguna manera Macchi, este pintor, y Franz Marc reclamaron contra esta cosa, que el arte no tenía fronteras.
Acá aparece uno de los primeros cuadros de Macke. Macke fue un pintor que lo pintó todo le intrigaba, todo le interesaba, todo lo investigaba, tenía una vitalidad tremenda. Y pintó todo y evolucionó en muy pocos años, puesto que desgraciadamente Macke murió a los 27 años como primera víctima de la Primera Guerra Mundial. Acá niñas bañándose. Es autor de estas mujeres como columnas, así sin rostro, frente a los escaparates de sombrero, cuadros elegantes con un cromatismo extraordinario, paseo en el bosque. Macke hizo un viaje a Túnez también, lo hizo con Paul Klee, y también se fascinó por los colores. Y allí pintaba todo el día, pintaba 20, 30 cuadros al día en Túnez. Acá es una vista de Caraván, y el café turco, una casa en el bosque, niñas en el parque. Y este último cuadro, que se llama Despedida, es el único cuadro de Macke que no tiene color. Es casi como si él supiera que se iba a morir muy pronto. A los pocos años, a los 2 años, Franz Marc también siguió el mismo camino. Franz Marc tenía 37 años cuando murió el año 1916 en la Primera Grande Guerra. Y acá tenemos otro cuadro relativamente fúnebre que se llama El Príncipe Negro, el cuadro de Paul Klee. Paul Klee, también otro pintor alemán que había nacido en Berna, pero suizo con nacimiento, que hizo el mismo viaje con Macke y que pintó numerosos cuadros. Y Paul Klee fue de alguna manera el único que se salvó. Su padre era un organista importante y logró, digamos, que el gobierno alemán dispensara a Paul Klee de estar en la primera fila de batalla, lo nombraron en una oficina y logró salvarse de la guerra. Acá tenemos una figura con bigote alemán de Paul Klee. Paul Klee, después del viaje a Túnez que hizo, dijo: el color se ha apoderado de mí. El color y yo somos uno. Y de allí siguió pintando de una manera completamente distinta a la que había pintado antes. Paul Klee también fue un violinista, pero extraordinariamente adecuado. Y siempre pintó y tocó el violín. Cuando la represión del régimen nacionalsocialista se hizo patente y empezaron a perseguirlo, lo acusaron de ser judío galiciano y de que tenía que dar una prueba de la sangre, que tenía que presentar 5 generaciones para mostrar que no tenía sangre judía en sus venas, lo que era absurdo. Él, digamos, se pintó este cuadro borrado de la lista, porque empezó a ser perseguido y sus cuadros a ser retirados de distintas partes y de los museos como arte degenerado. Entonces se pintó este cuadro en el rechazo, digamos, al régimen que se le venía encima, que se llama la rebelión del acueducto. En ese mismo tiempo, Ernst Ludwig Kirchner formó el grupo Die Brücke, donde de alguna manera empieza el expresionismo alemán. A diferencia del impresionismo, el impresionismo es de alguna manera la impresión, o sea, lo que la naturaleza produce en la mente del artista. En el expresionismo, si seguimos el trámite igual, es lo que el artista piensa, lo que él quiere mostrar hacia afuera. Y empieza, entonces los colores ya no son los mismos, ya todo, acá ustedes ven que existe cierta imagen geométrica, cierta admiración por el cubismo, pero los colores hacen bastante dramática la escena. Otro pintor importante es Georg Gross. Georg Gross pintó este cuadro que quizás su obra maestra, que se llama El entierro de Oscar Paniza. Paniza había sido un médico, psiquiatra y escritor que había reclamado contra el régimen creciente y fue metido en un manicomio, igual que Georg Gross. Le pintó este cuadro donde el féretro, digamos, está rodeado por horribles máscaras y con un esqueleto que empina el codo y que de alguna manera se salva del desastre por el encuadre geométrico que lo libera. Otro pintor de origen proletario es Otto Dix. Otto Dix, que de alguna manera mostró los horrores de la guerra en una serie de 50 cuadros que tiene. En esta camarera se ve el intenso dramatismo de esta cara que ocupa prácticamente todo el cuadro. Otro pintor, un poco menos violento que los anteriores en términos de su denuncia y de su reclamo, es Max Beckmann, que frecuentó distintos lugares más elegantes, hoteles de lujo, grandes bailes, y pintó este baile que se llama el baile de Baden-Baden, donde de alguna manera las caras indiferentes, digamos, muestran, a pesar de los ricos colores, en esta fiesta mundana, una terrible y desoladora soledad.
Otro pintor importante fue James Ensor, en este cuadro que se llama La muerte y las máscaras, donde la única figura que no usa máscara es la imagen de la muerte, envuelta en su sudario. Está rodeada por hombres que usan máscaras tan horribles como ellos y que solamente quieren hacerse el mal unos a otros, digamos, las máscaras dolientes y feroces de Ensor. Emil Nolde fue un pintor extremadamente solitario, muy religioso, pero que su pintura también se confundió porque él quiso mandar un mensaje religioso. Acá este tríptico que se llama Santa María Egipciaca, donde muestra la pecadora, digamos, en su época inicial, y que convierte esta imagen religiosa en una fiesta populachera de Raval, y después muestra el arrepentimiento, digamos, y posteriormente la muerte en el desierto. Llegamos a Kazimir Malevich. Kazimir Malevich es lo que podríamos llamar un Samorokov. ¿Qué es lo que es un Samorokov? Un Samorokov es, en la traducción rusa, una pepita y que sirve para designar a seres excepcionales que nacen en un lugar donde nadie espera que aparezcan. Serían Samorokov en Chile, la Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y que estos seres llegan a extremos tan altos que los simples mortales jamás van a alcanzar, a pesar de su empeño, a pesar de su inteligencia, de sus estudios universitarios, de su riqueza y de todo. Este pintor fue uno de los pintores más importantes en Rusia. Acá tenemos los barnizadores de piso, la cosecha del centeno, y Samorokov, digamos, de alguna manera gustaba mucho del rojo. Yo, cuando se hizo la campaña de la salud visual, sugerí que mostraran la Caperucita Roja y que pusieran un texto que dijera: abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Porque soy miope. Pero es un chiste exclusivamente oftalmológico, pero no quisieron ponerlo. Seguimos con Malevich. Llegamos a uno de los grandes pintores de nuestro tiempo, a Salvador Dalí. Dalí construyó este cuadro después de mucho tiempo de pensar. En el cuadro utilizó todos los sistemas que él de alguna manera había empleado en su vida: el surrealismo, la pintura abstracta, el pop art, el op art, el action painting, el cubismo, en fin. Y logró transformar esta pesca de atún en un cuadro de extremado dramatismo, donde el mar, digamos, azul se va teñiendo de rojo, con todos estos seres que están matando a los atunes. Otro cuadro importantísimo de Dalí y que constituye su legado, digamos, histórico más formidable, es el cuadro que se conoce como El torero alucinógeno, donde Dalí repite gran parte de su temática. Acá vemos en la parte inferior del cuadro, en el extremo izquierdo inferior, a Dalí cuando niño, que de niño mira toda la escena que se está planteando por delante de él, y donde aparecen numerosas figuras de la Venus de Milo, que forma parte de la mitología personal de Dalí. Ella apareció en distintas partes, hay algunas que están incluso fosforescentes, y eso tiene que ver con lo que él identificaba como los fosfenos de la vida intrauterina, y que de los cuales habría sido privado desgraciadamente después de su nacimiento. Dalí pinta muchas escenas, pinta el rostro de Voltaire en el vestido rojo de la Venus de Milo, pinta las rosas multicolores, piensa esa cara, esa cabeza de toro que está en la parte de abajo, digamos, donde se ven esos múltiples colores, donde esos peñascos especiales, pinta una cala de Cadaqués, pinta todo, y pinta ese ruedo ibérico, donde teóricamente se produce la corrida. Pinta a Gala en la parte superior, donde se parece, digamos, a Cristo, y pinta a su hermano muerto. Si ustedes se fijan en el color, si ustedes se fijan en la imagen que deriva de la Venus de Milo, van a ver una cara que tiene una corbata verde clarísima, y ese es el torero alucinógeno, donde él quiere representar la figura de todas las personas que de alguna manera cumplieron un rol importante en su vida. Es el monumento funerario a todos sus amigos muertos. Primero a su hermano, que se llamaba Salvador Dalí y que murió antes que él naciera, y que le pusieron exactamente igual, a René Crevel, y por último a García Lorca. Dalí había sido republicano, pero cuando apareció
Franco en la escena y se vio que Franco iba ganando la batalla, se convirtió al franquismo porque pensaba que él no iba a poder crear en otro lugar que no fuera España, y abandonó a su amigo García Lorca. García Lorca nos ha dejado un poema colorido de la corrida de toros que es muy especial, y que dice: las niñas venían gritando sobre pintadas calezas, y los jóvenes de ronda sobre jacas pintureras, los anchos sombreros grises calados hasta las cejas. La plaza, con el gentío calañés y altas peinetas, giraba como un zodíaco de risas blancas y negras. Y cuando el gran Cayetano cruzó la pajiza arena con traje color manzana, bordado de plata y seda, destacándose gallardo entre la gente de brega, frente a los toros zainos que España cría en su tierra, parecía que la tarde se ponía más morena. 5 toros mató, 5, y en la punta de su espada 5 flores dejó abiertas, como una gran mariposa de oro con alas bermejas. No podríamos terminar sin tocar a los muralistas mexicanos. A los muralistas mexicanos que fueron extraordinarios. Y acá tenemos una imagen de los murales del Palacio de Bellas Artes de México. Diego Rivera hizo suya la frase de Porfirio Díaz cuando dijo: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y recogió características físicas de los líderes del país del norte y lo ironizó de modo brutal al hacer este Judas del primer mural, este Judas que está en la parte superior, que es la imagen del presidente o del expresidente Plutarco Elías Calles, un ex militar que se había enriquecido tremendamente con el comercio y el monopolio de los pollos en México. Al lado, inmediatamente abajo del militar, aparece otro general, el general Lázaro Cárdenas, vestido con una imagen de monstruosa que estaba bailando con la Miss México, avalado por el cardenal del momento. Y más abajo, en el extremo inferior del cuadro, aparece una figura con cara de perro, símbolo de la abyección, que tiene en sus manos dos canillas, los huesos en México son los cargos públicos que son de alguna manera recogidos o logrados gracias a la tradición, a sus representados. Pero tengámonos en el tercer mural. Miremos esa mujer superior, esa mujer de arriba y toda la gente de abajo, con lo cual el pintor quiere mostrar la condición mestiza de México, la condición de mezcla. Igual en los cuadros de abajo, que son de David Alfaro Siqueiros, el primero se llama Víctima del nazismo y el segundo es una figura de un acompañante, de un amigo de Cuauhtémoc cuando está viendo el suplicio de Cuauhtémoc, impotente frente a la crueldad de los conquistadores. Esta mezcla fue de alguna manera mejor imaginada, mejor ilustrada en La vecina Cuba por Nicolás Guillén, en esa formidable poesía que dice: esta mujer angélica de ojos septentrionales, que vive atenta al ritmo de su sangre europea, no sospecha que en lo hondo de ese ritmo golpea un negro el parche duro de roncos atabales. Bajo la línea escueta de su nariz aguda, la boca en fino trazo traza una raya breve, y no hay cuervo que manche la geografía de nieve de su carne, que fulge temblorosa y desnuda. Ah, mi señora, mírate las venas misteriosas, verás pasando lirios, nelumbos, lotos, rosas, y ya verás muy pronto junto a la fresca orilla la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla. Entonces el poeta nos lleva, no nos dice, no nos habla del color, nos habla de ojos septentrionales, ojos del norte para decirnos que son azules, nos habla del cuervo para decir que es negro, de la nieve para decir que es blanca, nos habla de los lirios amarillos, de los nelumbos azules, de los lotos blancos y de las rosas multicolores.
No podía terminar sin pedirle excusas a Giotto, a Bruegel, a Il Bosco, a Miguel Ángel, a Rubens, a Rufino Tamayo, en fin, a tantos otros, pero no podía considerarlos en esta charla que tenía un tiempo limitado. Y solamente he puesto al héroe titánico del arte moderno para expresar que en este cuadro, Niña frente al espejo, el artista no tiene por qué representar la realidad de lo que ve. Quizás pensaba en esa famosa frase de Cocteau que dice: Le miroir ferait bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Los espejos harían bien en reflexionar un poco más antes de devolver las imágenes. Buenas noches. Muchas gracias por la espléndida charla de hoy. Ahora queremos invitar al público presente a Plaza Gacitúa del Hotel Marriott, donde se desarrollará la segunda parte de nuestra actividad. Gracias. Tenemos que tener sesiones. Qué bueno. Maravilloso. Te felicito. Eres un genio, Gallego. Eres un genio.